Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora, nueva vez aquí, nueva vez en el aire, después de una semana y media, señores, afectados seriamente con la influenza. Esa influenza mala que está azotando a gran parte de la comunidad, de la colectividad nacional. En el ambiente político, el PLD está tratando de buscar un aire y un respiro con renovación, pero con movimiento, con la forma de tratar de presentar un partido que trata de reponerse después del resultado electoral del 19 de mayo, que fue una consecución también del resultado electoral del 18 de febrero. El tema del asalto al Banco Popular también había precedido otro asalto al Banco de Reserva. Tiene una serie de particularidades y de notas al margen del propio episodio en sí, que es bueno analizar y comentar con ustedes. Y lo vamos a hacer más adelante. Y el tema de la reforma fiscal es el tema del momento. Este es el tema de moda, es el tema que está en el aire. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. En Haití, la fuerza de intervención se está esperando día por día. Parece que esa será la panacea, la solución de la situación haitiana, porque la forma como se ha esperado, mientras tanto ha habido algunos avances y algunos progresos en torno a ciertos controles en Haití, pero con todo y eso las bandas siguen siendo las dueñas de las calles. El reto de frenar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos pone al Congreso de los Estados Unidos en una situación incómoda por los chelitos, por los fondos para ellos. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema y lo vamos a poner en el contexto en esta emisión de hoy de Oye País. Estos temas y otros temas después de la pausa. El nuevo director de pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe, se comprometió a trabajar por la mejora de los servicios que ofrece esa institución, los cuales han sido objeto de denuncias y quejas en las últimas semanas. Mediante el decreto 314-24, el presidente Luis Abinader decidió colocar al hasta este domingo titular del Instituto Dominicano de la Calidad, Indocal, en la dirección de pasaportes, en sustitución de Digna Reynoso, quien fue movida a la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Gestión Presidencial. La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 14 de junio a las 9 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra Jorge Luis Estrella Arias y Edimanuel Segura Arias. La acusación del Ministerio Público indica que Estrella Arias y Segura Arias se asociaron con los occisos Richard Michel Estrella Arias y Johan Beliar Aybar, alias Beberra, para el asalto del Banco Popular, en el que sustrajeron un total de 1.685.723 pesos con 68 centavos el pasado 3 de junio de 2024. A los imputados se les acusa de asociación de malhechores, robo ejerciendo violencia, haciendo uso ilegal de armas. En sus esfuerzos por promover reformas institucionales claves para la resiliencia climática, la reducción de la contaminación del agua, suelo y aire, así como la mejora de la protección de los recursos naturales, el Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para asistir a República Dominicana para fortalecer con un proyecto de $400 millones que apoyaría los esfuerzos del gobierno para fortalecer la capacidad institucional y financiera para la protección ambiental, con efectos positivos importantes en la salud pública y los medios de vida de las comunidades involucradas en actividades turísticas y pesqueras. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, acompañado de otros senadores, se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la sede del órgano internacional para dar inicio a los trabajos de la Organización del Parlamento y Prosperidad para las Américas, a realizarse del 31 de julio al 2 de agosto en República Dominicana.
El Foro Parlamentos y Prosperidad para las Américas busca impulsar la innovación en la acción parlamentaria para potenciar la prosperidad en democracia mediante un mayor desarrollo político, social y económico. Las elecciones al Parlamento Europeo concluyeron con grandes avances de la extrema derecha, impulsada por los resultados en Francia y Alemania, y duros reveses para los verdes. Los dos grupos más centristas y proeuropeos, conservadores y socialistas, perdieron unos cuantos escaños, pero siguen siendo las fuerzas dominantes. El Partido Popular Europeo, al que pertenece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha impuesto en los comicios con 184 escaños de un total de 720, seguido de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas con 139 escaños. El grupo Europa Renovada con 80 escaños y los conservadores y reformistas europeos con 73 escaños. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional tras conocerse la derrota de su partido en las elecciones europeas celebradas este domingo, informan medios locales. Frente a la adversidad, el presidente francés ha sorprendido convocando entonces a elecciones legislativas anticipadas que se celebrarían el 30 de junio y el 7 de julio. Su decisión es interpretada como una jugada de póker en la que busca dramatizar lo que está en juego para lo que los franceses clarifiquen por quién quieren ser gobernados. Lindsey Graham, un senador de Estados Unidos en el programa Face the Nation, comentó que Occidente está interesado en ayudar a Ucrania a cambio de sus recursos naturales que pueden dar beneficios de 10 a 12 billones de dólares y que no quiere que lleguen a manos de Vladimir Putin, el presidente ruso. Si ayudamos a Ucrania ahora, podrá llegar a ser el mejor socio de negocios con el que jamás habíamos soñado, añadió, refiriéndose a los recursos minerales de los que pueden sacar beneficio los países europeos y estadounidenses en vez de Rusia y China. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Señores, la influenza. El fin de semana largo, por así decirlo, de Corpus Christi, hube de tomar unos días con la familia para uno reciclarse y botar el golpe, pero ¿qué va? Lo pasé en cama prácticamente afectado de un proceso gripal. Me hice pruebas de laboratorio ordenado por los médicos y resultó positivo a la influencia A. Hay influencia A, influencia B y hay presencia de COVID en el ambiente, hay dengue, hay muchísimas otras enfermedades circulando, pero estos virus de temporada, en especial la influenza, es bastante dura, bastante fuerte. Estuve hasta este fin de semana sometido a una tanda de medicamentos para evitar problemas mayores, principalmente por las vías respiratorias, pero también para poder enfrentar y superar todo esto que produce dolor en el cuerpo, fiebres, dolores de cabeza, una serie de manifestaciones que sacan a la gente de circulación.
Bien me dijo la doctora, mi cardióloga, o uno de mis cardiólogos, y me dijo, 5 días bajo este tratamiento y tendrá que comenzar a verse recuperación. Altamente contagiosa. La influenza tipo A es una gripe mala, por así decirlo. La tipo B ya es un poquito más complicada las cosas y de ahí se puede complicar. Yo soy un hombre de 74 años, que tengo apenas un año que me hice una cirugía de corazón abierto. Mis defensas no están todo lo alta posible para enfrentar cualquier tipo de enfermedad, las razones de la edad. En sentido general, yo soy una persona bastante sana y eso me ha ayudado mucho, pero cuando vienen estos virus, provocan serios problemas. Y a propósito de estos virus, la afección mía provocó desencadenamiento también en la casa de otras afecciones. Pero también uno conversa con mucha gente, conversa con los médicos y llega a las conclusiones de que este virus no es una cosa cualquiera. Yo creo que se está dejando de lado como una gripe mala. No es una gripe mala. Y yo creo que aquí la gente tiene que protegerse. La gente, yo ando con mascarilla porque yo tengo que proteger a las demás personas. Yo no puedo andar infectando gente por ahí a diestra y siniestra. Es una falta de consideración y una falta de respeto de mi parte. Eso es lo primero. Después, evitar las aglomeraciones, los congestionamientos, donde a mí se me pegó o me contagié con la influenza. No sé, fue la semana pasada, a principios de la semana pasada, hay un proceso de incubación de 2, 3, 4 días, 5 días, y a mí me comenzó a dar las manifestaciones en el fin de semana largo. Estamos hablando ya de jueves, viernes de la semana pasada, no esta semana pasada, sino la anterior. Y yo he recapitulado, pero uno se reúne, se ve con tanta gente, conversa con tantas personas, y hay personas que están infectados y no lo saben, hay personas que tienen un problema gripal y con todo y eso se le tira encima a la gente, te abraza, te da las manos, no se protege, hay gente que es inconsciente con esto. El deber suyo es usted protegerse, usted cuidarse. Yo sugiero uso de mascarillas hasta que esto esté bajo control, porque yo hablé con el neumólogo la semana pasada para ir a verlo, para hacerme un chequeo de las vías respiratorias, y me dijo, mira, mejor que tú no vengas. ¿Cuáles son tus síntomas? Esto y esto. Vamos, procede de esta forma, de esta forma, de esta forma, esto es tal cosa, ya te dieron los exámenes que es influenza A, cuál es tu nivel de tos, de espectro, de flema, tipo de flema, color de flema. Me hizo una radiografía de consulta vía telefónica. Me dijo, ¿por qué es mejor que tú no vengas a la consulta? Esto estaba abarrotado de gente aquí. Un médico privado de primera línea, que de esa gente que no llena el consultorio, sino que tiene sus citas por sus horas. Por sus horas. Usted viene a tal hora, lo más que puede esperar son 10, 15 minutos ahí, usted lo consulta y usted se va. Y me dijo eso, estaba rotada la consulta. Bueno, tanto es así que la secretaria en principio me dijo, ay, don Rudy, qué difícil va a ser poder verlo por la cantidad de gente que hay aquí. Y sigue llegando gente. Porque la gente va a los medios, llegué aquí estoy. La gente no sabe hacer una cita y llamar. Eso, aquí eso es medio desorden. Pero están abarrotadas las consultas. Hablé con 2 o 3 médicos diferentes también sobre el tema y me dijeron exactamente lo mismo. El brote es fuerte, el brote está haciendo estragos. Yo no veo a las autoridades muy entusiasmadas hablando de esto, están hablando de cualquier otra cosa menos de la situación sanitaria que está provocando este brote, que está provocando también nueva presencia de COVID en el país. ¿Acaso una estadística? Ahí sí, de tantos casos se conocieron tanto y dio tanto positivo, pero no se ve las alertas, no se ven, que para no alarmar a la gente. Hay que alarmar a la gente si es necesario, porque esto saca
de servicio a la gente, en las escuelas, en las universidades, en los centros laborales, en los centros de actividad cotidiana. Lo saca de circulación, porque la afección es fuerte. Bueno, cuídese. Todo el mundo te receta que un té de sábila, que échale un poquito de piñón, que échale 4 goticas de miel de abeja, que si encuentras chinola le eche, que mira a ver si el rábano es bueno, que la que... Los remedios caseros que siempre no son malos, no hacen daño y siempre son buenos, pero lo principal es usted saber que está afectado o evitar afectarse, y si lo siente, consulte a los médicos. Consulte a los médicos. Eso es así. Mira, el PLD está haciendo lo correctamente político que tiene que hacer, de hacer una autocrítica, de hacer un mea culpa después de un proceso electoral donde fueron tan apaleados y apabullados como el del 19 de mayo. Pero no creo que sea lo único y lo necesario y que sea realmente el camino correcto. Está haciendo lo correcto en la autocrítica, en abrir un proceso. ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Yo no sé. El tema está en que el PLD, de ser un partido mayoritario de 62% en las votaciones del 2016 en favor de Danilo Medina, cayó a un 30 y tanto por ciento en el 2020 y ahora cayó a un 10% en la votación cuantitativa y pasó a ser la tercera fuerza cuantitativamente y en cantidad de puestos legislativos, la tercera fuerza política del país. Y eso merece una reflexión política y eso merece una autocrítica y la toma de medidas condignas para evitar que el partido siga en declive y le vaya a pasar lo que le ha pasado a partidos como el Reformista y como el PRD, para citar 2 ejemplos, porque los demás son, aquí hay 30 y pico de partidos que lo que son entelequias que andan buscando los fondos públicos que da el Estado Dominicano mensualmente, y en elecciones es tiempo de zafra para el ejercicio de la democracia, de la política dominicana. ¿Qué cara nos sale esa política, esa democracia? ¿Qué cara? Bueno. Pero el PLD ha dirigido el tema de lo que pareció en principio ser un estado de insubordinación de grupos de la cúpula del partido contra el resultado electoral, culpando del mismo a la alta dirección del partido, de la cual ellos forman parte, pero a los núcleos de dirección y de decisión de poder dentro del partido. Es encabezado por Danilo Medina, presidente, y encabezado por Charlie Mariotti, secretario general. Hay que ver, además de eso, que la generalidad de la alta dirigencia del PLD, del comité político, no hizo campaña en favor de Abel Martínez. Se echó. Uno que otro iba a un programa eventualmente, no se le vio militantemente con el partido, fijando las posiciones, haciendo críticas al gobierno, al partido oficial, fijando posiciones, amarrando negociaciones con otras organizaciones. No se vio, se echó. Había una crisis interna que no ha sido superada. Entonces lo que se pone es que Danilo dijo, bueno, yo voy a salir de la dirección del partido. Y Charlie Mariotti dijo lo mismo, entonces el partido se vuelca, no, él es el gran líder, hay que preservarlo, y que el Congreso, y que lo que vamos a hacer en el Congreso es simplemente ver la cantidad de cargos. Excúsenme, señores. Perdonen, tengo influenza. Es la cantidad de cargos que están en juego dentro de lo interno del partido. Unos dijeron, nos vamos a renunciar y no volvemos. Otros dijeron, no, vamos a presentar, a mantenernos como miembros del comité político del partido. Y otros comienzan a optar
a lo interno de manera pública, unos por las posiciones de dirección del partido y otros muy soterradamente dentro de los grupos de confrontación interna del partido para ver si la lotería se le pega. Yo soy de los que cree que lo que debió ser, sabrán los periodistas, yo no sé, lo que debió ser esa autocrítica lógica, esa estructura de un proyecto, de un programa de cambios en la forma de hacer política y en su posición de enfrentar su realidad interna primero, es lo que debió haber hecho el partido, y ha hecho como la avestruz y metió la cabeza debajo de la tierra. Dice Danilo Medina, terminamos el tiempo de hacer oposición light. ¿Cuál fue la oposición light? Que hicieron ninguna oposición. Hicieron ninguna oposición. Abel Martínez salió por ahí por las calles a pronunciar un discurso criticando coyunturalmente cada cosa que hacía el gobierno. Y el partido oficial, dado de que Luis Abinader llevaba una delantera, una ventaja en todos los procesos de encuesta y en la mente de todos los dominicanos, que resultó a final de cuentas ser así, ganó en primera vuelta. Entonces él coyunturalmente, si ahí en la esquina pasaba un accidente, hacía un pronunciamiento sobre los accidentes de tránsito en la esquina de la Abraham Lincoln y la que sé yo cuánto. Eso no es hacer política, ni hacer política light ni nada, eso no es hacer nada. Mucho hizo Abel Martínez, solo prácticamente, sin un planeamiento, sin una directriz, sin un proyecto de campaña presidencial. A la buena de Dios, vamos arriba con el día a día. Mucho hizo él. Entonces, en el PLD, los golpes de pecho son golpes de pecho muy hipócritas los que se están dando. Y lo que hay es mucha gente por debajo atizando cizañas y por aquí, y callado a todo el mundo y nadie dice nada. Y el faraón es Danilo Medina, que puso su cargo a disposición y la gente no quiere ahora que se vaya porque es la única opción que tiene el partido. Y esto. Mientras tanto, Leonel Fernández sigue ruyendo el PLD. Sigue ruyendo del PLD. Se echó a un lado, deja que pasen los tiros y déjame ver pasar el cadáver de mi enemigo por la puerta. En este caso, su enemigo no es el PRM ni el presidente Luis Abinader, su enemigo es el PLD, con quien se torpedeó todo tipo de acuerdo en la posibilidad de hacer un bloque de oposición que hubiese tenido una mejor participación, y lo demuestran los números hoy, una mejor participación y más gallarda y más estructurada y más organizada frente a la candidatura del partido de gobierno. Que yo creo que de todas maneras Luis Abinader había ganado un trecho tan amplio y había ganado un posicionamiento político su partido tan amplio, que lo demostró en las elecciones de febrero, las municipales, que ya era imposible que lo alcanzaran, pero su posicionamiento como bloque de oposición hubiese sido más digno para un enfrentamiento político por la presidencia de la República. Y ellos se encargaron de torpedear eso. Aquella farsa del 25 de marzo, de la gran reunión, la gran conferencia de prensa y aquel abrazo que se veía como con ganas de cada uno de exprimir al otro. Es decir, por fin nos vemos la cara, un buen farsante, buen bandido, diciéndole uno al otro, Danilo y Leonel, Leonel y Danilo. Que quedó tan en evidencia aquel gesto de hipocresía y de falsaria, que la propia gente de los partidos, las bases, la militancia media, se sintió indignada y decía que ese era el camino final, el tiro final para la derrota, como ocurrió. Leonel en su momento siguió rascando porque tiene una posición monolítica, porque él es el líder único de ese partido y el que da las órdenes,
y el que dice lo que va a hacer y traza las estrategias, y no el disloque que había en el PLD con un gran comité político, con una gran comité central, con mucha gente que eran pepillitos antes, que estaban todos los días en los medios y de buenas a primeras desaparecieron, con escasas excepciones, y dejaron el partido solo. Pero esa es la estructura política que tenemos. Vamos a ver qué va a pasar en el interregno, donde tenemos muchos retos por delante, entre ellos los temas esenciales de las reformas. De las reformas que el gobierno está decidido a echar hacia adelante. Reformas constitucionales, reformas fiscales, reformas de algunos otros estamentos importantes de la vida económica y cotidiana del país, que el gobierno está en disposición de echarla para adelante y está en eso. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, y ahí pasamos a este punto ya, es el tema de moda. Se han lanzado muchos globos de ensayo. Son globos de ensayo que dicen, sí, se va a caer el techo y este techo se nos va a caer encima, porque no hay otra forma de evitar que no nos mojemos, y eso es para tumbar el techo y ponerle otra capa encima. Mientras tanto, y después de buenas a primeras dicen, bueno, no vamos a tumbar el techo, vamos a poner un plafón debajo, en lo que ustedes se salen de abajo del techo, a ver si resolvemos el problema de las filtraciones. Esos globos de ensayo que todos conocemos, que te ponen lo máximo, lo peor, y después comienzan las atenuantes y usted dice, bueno, pues no es tan malo. Las reformas fiscales son malas y son buenas. Son buenas, bien llevadas, bien hechas, bien estructuradas en momentos de crisis para reformular las políticas públicas, para reordenar todo el aparato económico del Estado, ingresos y gastos, estructuración de proyectos y planes, la forma de priorizar los usos de esos recursos, establecer responsabilidades con los diferentes sectores de la vida social, política y económica del país. Pero pueden ser malos también y tienen su dejo, porque significan impuestos en un país donde si le ponen impuestos a este papel, termino yo pagando el impuesto, porque los que hacen este papel lo que hace es que suben el costo el precio del papel, y el papel que me llega a mí, aunque yo diga, pues yo no tenía nada que ver con los papeles, tengo que pagar eso. Aquí se traspasan los impuestos, aquí se evaden los impuestos, aquí hay ilusión impositiva, buscar la forma de no pagar. De todo eso estamos acostumbrados en la sociedad dominicana. Todos somos herederos de culpa. Y mientras la autoridad no pueda responder a la realidad de que aquí hay una evasión de casi un 50% en el pago impositivo, en especial de parte de gente de clase media, pero de gente de clase alta, que son a los que le cobran, no los que pagan por sí mismos, sino a los que obligan a pagar, y de lo que se hacen la vista gorda y donde hay los contubernios. Mientras a la gente no se le dé una satisfacción de que todo el mundo aquí paga impuestos, no van a poder justificar aumentos en artículos de primera necesidad, en el costo de la vida en sentido general. Siempre va a ser odiosa la reforma fiscal y la reforma tributaria, la reforma económica, llámese como se llame, que se quiere y o se pretende hacer. Hay que buscar una forma de que se vayan corrigiendo esos entuertos. Porque a nadie le pueden justificar que le aumenten el precio de la tarifa de energía eléctrica cuando se sabe que hay gente aquí que debe cientos de millones de pesos. Grandes empresarios, grandes industriales, mansiones que se roban la luz olímpicamente, que pagan por la izquierda y que todo el mundo sabe los contubernios.
Eso es así, señores. Así que tenemos que ver las cosas. Es un tema pragmático, pues tenemos que verlo y a la gente hay que explicarle claramente. Todo el mundo está de acuerdo, todos los organismos internacionales, todos los economistas están de acuerdo de que aquí hay que reordenar todo el sistema tributario en una reforma que le permita al Estado tener ingresos mayores de los que tiene ahora para poder hacer las inversiones que reclama la sociedad. Todo el mundo está de acuerdo, lo entiende. Pero ¿cómo es la fórmula? ¿Cuál es la vía de que la gente entienda que los sacrificios son para todos? Que la gente los crea realmente. Ahí que está el quid del asunto. Hay gente que no aguanta más. La gente de clase media, como nosotros, a quienes se les descuenta obligatoriamente del salario o de las negociaciones que hace, se les descuenta automáticamente los impuestos. Somos los que más sufrimos con los aumentos de impuestos en ese sentido. Los que no tienen nada y se lo dan todo y le dan subsidios para todo y estandarizan su vida en lo comido por lo servido, no sufren tanto ese impacto. Y los ricos, los que lo tienen todo, esa clase más pequeña, pero que controla el movimiento de la economía, no dejan de ganar, no pierden, dejan de ganar. En vez de ganarse 100 millones de pesos, se ganan 85. Pero todavía siguen evadiendo 30. Así no puede ser. Esas desigualdades, esas iniquidades, hay que compensarlas para que la gente asuma con todo y el sacrificio que esto representa, la realidad de la necesidad de reordenar y de reorganizar la casa. Ya veremos. Y por último, no quiero dejar de mencionar el tema del asalto o los asaltos, que tiene varias aristas. Jóvenes, algunos de ellos en la vida pública, la vida artística, la vida de la farándula, reconocidos. Llegar a otros que son primos, que son qué sé yo qué, que son qué sé yo cuánto. Esto aquí en la capital y en Santiago, el caso de una banda nada heterogénea, excúsenme la palabra, de tigres, gente de la calle no tiene nada que hacer, inventan, elucubran cualquier cosa, lo ponen en práctica. Pero en ese caso del asalto, gente conocida, ¿qué grado de desesperación, qué grado de realidad social puede llevar a una gente a tratar de conseguir por la vía de lo ilegal, de la violencia y de la temeridad de entrar a una sucursal bancaria armado a ejecutar un asalto? Hay en los genes, en las venas, ese gen delincuencial. Estamos saturados de lo que vemos en la televisión y en los cines, en las redes sociales, de que la violencia vamos arriba, no importa lo que sea. ¿Qué valores estamos ganando? ¿Qué valores estamos perdiendo en la sociedad dominicana? Señores, en el último mes, varios jovencitos se han quitado la vida. Gente de clase media, de gente conocida, de clase media y alta. Se han quitado la vida teniéndolo todo aparentemente en las manos. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Es penoso. Nosotros estamos ya finalizando la etapa de vida que Dios nos ha dado. Pero vemos con tanta pena, con tanta tensión, con tantas expectativas, más negativas que positivas,
lo que estamos viendo en nuestro entorno. Nos estamos ocupando mucho del dime y direte del día a día, de la cháchara, de la discusión política y de la discusión bizantina. ¿Qué sociedad estamos formando? Que los números dicen que estamos muy bien, que somos muy bien, que somos muy bonitos, pero ¿qué sociedad, qué calidad de sociedad estamos formando? Y cuando uno ve en la tranquilidad de uno poder leer con calma, ver las declaraciones, ver cómo se hacen las tramas, de dónde parte esto, todo lo que está ocurriendo en el entorno de la sociedad, la verdad que nos mueve a mucha preocupación y a mucha reflexión. El hecho consumado de los asaltos de Santiago, de varios asaltos más que se han producido en estos días, a casas de cambio, a personas, todo esto, usted puede decir, es un reflejo de la delincuencia cotidiana que pasa en cualquier país. Pero esa no es la República Dominicana. Y cuando analizamos los por qué, tenemos que llegar a la conclusión de preguntarnos, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿O estamos coyunturalmente resolviendo temas y situaciones que se producen y no viendo más allá de la curva el tsunami que se nos viene encima? ¿Qué sociedad estamos formando? En Haití se espera por momentos que lleguen las fuerzas de ocupación. Mientras tanto, las bandas siguen haciendo lo de ellos. Ahí ejecutaron a 3 policías de los grupos antipandillas. Cogieron las bandas, pam, y los mataron. ¿Y cuál es el problema? Que si el Consejo Presidencial, que si un nuevo primer ministro, que si la que sé yo qué, que mucho bla, 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 que sí, que ya estamos listos, que el campamento está listo. ¿Será esa finalmente la solución? ¿Por qué las largas? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo final definitivamente? Porque el objetivo final es decir así, pacificar a Haití y que eso se rumbe por un camino institucional y democrático, eso se oye bonito. Pero de lo que se oye bonito a lo que puede ser y a lo que es y a lo que sería y a lo que será, hay un trecho muy grande. La brecha todavía es muy amplia en lo que ocurre en la sociedad haitiana, en lo que es la realidad de Haití. Pero no está en nuestras manos observar, ver, analizar y esperar. Esperar sobre todo. A la vuelta vamos a conversar sobre el tema migratorio en los Estados Unidos a través de uno de los debates de La Voz de los Estados Unidos de América, televisión pública de los Estados Unidos, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El tema migratorio está preocupando seriamente a los Estados Unidos. Y lo está preocupando porque es un gran reto de cómo frenar el auge migratorio. El gobierno de Joe Biden dio luz verde en un momento determinado, entró un montón de gente, hay una discusión entre los gobernadores, entre los diferentes estamentos oficiales de los Estados Unidos, llenaron Nueva York de inmigrantes, de ilegales, hasta en los hoteles de lujo, en muchísimos sitios. Ahora no sabe Nueva York cómo salir del problema en que se metió, por ejemplo, pero mientras tanto se está buscando fondos, ahora se está buscando fondos en el Congreso de los Estados Unidos para poder estructurar y desarrollar programas que ayuden a bajar un poco la presión, detener lo que hay y bajar un poco la presión.
A la vuelta estamos viendo que las acciones del gobierno de Joe Biden son más duras contra los inmigrantes que la de Donald Trump. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. La Voz de los Estados Unidos de América, televisión pública del gobierno norteamericano, a través de uno de sus presentadores estelares, Jaime Moreno, nos abre un debate sobre este tema en el Foro Interamericano. El reto de frenar el flujo migratorio encuentra sin fondos al Congreso de los Estados Unidos. Comparto con ustedes este foro de la Voz de los Estados Unidos de América y con él me despido hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana. El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que cierra temporalmente la frontera para aplicantes de asilo si se detectan más de 2.500 migrantes al día cruzando irregularmente hacia Estados Unidos. Biden lamenta que los republicanos se hayan opuesto a una iniciativa bipartidista para reformar el sistema de inmigración y asilo. Hoy estoy superando la obstrucción de los republicanos y utilizando la autoridad ejecutiva para hacer lo que pueda por mi cuenta para abordar la situación de la frontera. Francamente, hubiera preferido abordar este tema a través de una legislación bipartidista. Republicanos de la Cámara consideran que una ley no era necesaria para actuar sobre la frontera y que las acciones ejecutivas de Biden lo están demostrando. Hace 126 días se le preguntó a Biden por qué no utilizaba su amplia autoridad ejecutiva para abordar la catástrofe fronteriza que él mismo creó. Miró a las cámaras y dijo, no tengo opciones, he hecho todo lo que puedo hacer. En los últimos 6 meses, los encuentros de las autoridades con migrantes que intentan cruzar irregularmente la frontera se han reducido de 249,000 en diciembre, como lo vemos en esta gráfica, a 128,000 en abril, una cifra que Washington considera que sigue siendo demasiado alta. Nos acompañan hoy en Foro de la Voz de América para hablar de este tema la doctora Guadalupe Correa. Ella es investigadora de la Universidad de George Mason. También Rafael Medina del Center for American Progress Action Fund. El doctor Craig Deer, él es de la Universidad Nacional de Defensa, se desempeñó como director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Donald Trump. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en Foro de la Voz de América. Doctora Guadalupe, luego de la orden ejecutiva de Biden, ¿en qué queda el sistema de asilo en Estados Unidos? Bueno, en realidad se sigue procesando peticiones de asilo, simplemente, se quiere hacer de una forma más organizada cuando no hay la capacidad o se considera que no hay la capacidad de seguir procesando estas aplicaciones de asilo. Es una medida temporal, obviamente no es una solución para el sistema de asilo que se encuentra roto, pero a falta de un compromiso por parte de las dos fuerzas políticas, de los dos partidos políticos, de llegar a una reforma migratoria comprensiva que sea para bienestar del país, para beneficio del país y de los migrantes, para beneficio de todos, que esté en una acción bipartidista, pues esto es una acción temporal y parcial. Rafael dice Guadalupe que es una acción temporal y parcial, lo dice la Casa Blanca, pero ¿es viable que los encuentros de las autoridades con migrantes bajen a menos de 1.500 al día, que es la cifra mínima que ha puesto la Casa Blanca para reabrir la frontera a los solicitantes de asilo? Mira, primero quiero aclarar que aunque a los solicitantes de asilo se les prohíbe cruzar la frontera de manera ilegal bajo este orden, el gobierno sigue aceptando solicitudes de asilo en los puertos de entrada a través de una aplicación móvil. Sin embargo, el acceso a estas citas de CBP One se deben de aumentar y mejorarse para que los refugiados puedan seguir recibiendo esa seguridad. Y segundo, el número de encuentros en la frontera no ha caído por debajo de 1.500 desde el año 2020 durante la pandemia de COVID-19. La realidad es que hoy en día hay más de 110 millones de personas que siguen desplazadas en todo el mundo. Así que, como dijo la doctora, para lograr y mantener el orden en la frontera, el Congreso debe de abordar con más valentía lo que está impulsando la migración a través de toda la región y crear otras vías legales que sean accesibles como una alternativa.
Doctor Cray, sin fondos adicionales del Congreso, ¿funcionarán las medidas de la Casa Blanca para contener el flujo de migrantes? Bueno, en pocas palabras, no. Claro que no. Quisiera quizás rebobinar un segundo. Hay que reconocer que lo que tenemos en el país, y lo hemos tenido por muchos años, es una profunda discrepancia, un desacuerdo filosófico entre los que prefieren mayor migración y los que prefieren menor migración. Y como todos sabemos, hasta que nos pongamos de acuerdo como nación en cuántos migrantes legales debemos de tener para nuestro bienestar como sociedad, siempre vamos a tener esa diferencia filosófica. La decisión del presidente Biden de tomar esta medida es debido a presión política, porque a pesar de su filosofía política de que él quiere mayor migración, dirían que en términos generales la sociedad estadounidense no comparte esa visión completamente. Doctor Cray, usted dice que no va a funcionar, pero ¿por qué no va a funcionar? Bueno, no va a funcionar porque no hay recursos suficientes, no hay una infraestructura bien diseñada para manejar un flujo controlado. Lo que ha hecho esta administración desde su llegada con deshacerse de todas los órdenes ejecutivos del presidente Trump y de generar otros órdenes ejecutivos de su parte, fue invitar a un flujo mayor de migrantes, y ha tenido éxito. Por eso hemos tenido millones de personas que han migrado, pero es una migración descontrolada y un país soberano no puede permitir eso. Guadalupe, hoy si llega un migrante a la frontera, dice, tengo miedo, quiero aplicar al asilo, le dicen, no le podemos aceptar su solicitud, vaya a la aplicación CBP One, no encuentra una cita en CBP One, ¿qué opción le queda? Pues contratar los servicios de un traficante de personas, de un coyote. Esto va definitivamente a alimentar estas redes de coyotaje porque, bueno, los trabajos existen. Aquí es un problema, más allá de la ideología, pienso que es un problema de vías legales, o sea, es un problema de que el sistema migratorio se encuentra roto. Los trabajos existen en los Estados Unidos, la necesidad existe, no simplemente estoy hablando de personas que están desplazadas por la violencia, por la guerra, sino personas que quieren una mejor vida para sus familias. El trabajo está en Estados Unidos, pero no encuentran las vías legales. Entonces, tienen que realmente ir, los trabajos están, las fuerzas de empuje y atracción de la migración están operando para que las personas lleguen a los Estados Unidos. Muchas de las personas llegan a través de redes de coyotaje, o se encuentran en la frontera, piden asilo, o van a tener que hacerlo por vías ilegales, ¿no?, con estas personas. Entonces, realmente, estas medidas parciales y temporales, mientras no haya un acuerdo migratorio comprensivo, van a seguir alimentando a las redes de traficantes de personas que se están beneficiando de esta falta de avance o de este sistema migratorio que se encuentra roto en los Estados Unidos. Estados Unidos toma acciones para restringir las aplicaciones de asilo en la frontera sur. Desde 2021 hasta finales del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional ha devuelto a México o a sus países de origen a cerca de 4 millones de migrantes. Sin embargo, otros 2,3 millones se les permitió permanecer en suelo estadounidense. Doctora Guadalupe, solo en el primer trimestre de 2024, estas son cifras del Departamento de Justicia, de 62,000 casos de asilo que se procesaron, se reportaron o se analizaron, solo en el 12% se garantizó el asilo. ¿Hay un abuso de esta figura? Bueno, lo que pasa es que no existen las vías legales, como dije, las fuerzas de empuje y atracción de la migración. La atracción, pues, es la reunificación familiar y la existencia de trabajos. Esto es una cuestión muy importante. Muchas veces no nos ponemos a pensar en esta doble cara de un sistema que se encuentra roto. Entonces, no existen vías legales a la migración. Hay personas que necesitan esta protección y que la están pidiendo, pero hay personas que van a cumplir y que van a hacer América grande con su trabajo, con su esfuerzo, pero no hay estas vías legales
ilegales porque no se ha llegado a un acuerdo bipartidista. Existe en papel, ha habido varias en las últimas 2 décadas, pero entonces pues las personas están pidiendo asilo y es una forma irregular de entrar a los Estados Unidos, más la ilegal por parte de los coyotes, de los traficantes de personas. Entonces realmente esto es un problema de un sistema que no se organiza. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo de los 2 partidos políticos y esta es una cuestión muy desafortunada. Doctor Craig Deere, ¿hay abuso en la figura del asilo? Pues claro que sí lo hay, y tal como dice la doctora, el sistema está roto, pero la discrepancia que tengo yo quizás con otros es que si el sistema está roto y no hay vías legales para entrar, eso no justifica la migración ilegal, ¿no? O sea, debería de haber esfuerzos de los 2 partidos de llegar a un acuerdo, pero mientras tanto, un país no puede permitir que entren personas que ni siquiera se conocen. O sea, las cifras que mencionaste son las cifras que conocemos, no incluye los getaways. O sea, la gente que se mete y que a propósito evita la captura o la autoentrega a autoridades. Entonces tenemos decenas de miles de personas que andan por el país que ni siquiera sabemos quiénes son, de dónde vienen. Hemos encontrado gentes en los watch lists de los terroristas. O sea, es inaceptable tener este flujo descontrolado. Hay que no simplemente internamente, políticamente del Congreso, pero también con vecinos, ¿no? Tenemos que colaborar más. Es injusto para todos, sobre todo a los migrantes. Sí. Rafael, ¿cuál es la dimensión de la congestión que existe en las Cortes de Migración para resolver casos de asilo? Pues es bien enorme, mira, para entender hasta qué punto el actual sistema de asilo está fallando, solo necesitamos que ver las cifras de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Desde diciembre del año pasado, los tribunales de inmigración enfrentan una acumulación de récord de más de 3 millones de casos pendientes, con solo unos 600 jueces para procesar todos estos casos, ¿verdad?, y resolverlos. El CRS, que es un centro de investigación para el Congreso, estimó que se necesitaría más que el doble de los actuales jueces que tenemos ahorita para eliminar por completo ese retraso en 10 años. Así que los jueces de inmigración también solo concedieron 31,000 solicitudes de asilo, pero todavía falta casi 1 millón de solicitudes de asilo que siguen pendientes. Y como dije, la congestión es enorme, pero Estados Unidos no puede seguir poniendo a los migrantes en este sistema de asilo fallido, inconsistente y en muchas ocasiones hasta adversario, ¿verdad? Aquí lo que hacen falta son alternativas. Los modestos aumentos en recursos que se han proporcionado a través de los años son simplemente insuficientes, no bastan. Y nomás para contrarrestar al último invitado, estoy de acuerdo que aquí lo que hace falta es un acuerdo bipartidista entre ambos partidos. Hubo un acuerdo que pidieron los demócratas que se vote, los republicanos decidieron no votar por él y ahí en fin se terminó y no le quedó ninguna otra opción al presidente Biden más que esta orden ejecutiva, que a fin de cuentas quizás ni siquiera quede vigente porque las cortes fallen en contra de tal orden. Doctor Craig, usted que ha estado del lado de la academia, del lado del gobierno, en una administración anterior, en la administración del expresidente Donald Trump, ¿cómo le podemos explicar a alguien en Latinoamérica que está viendo este show que todos ustedes están de acuerdo en que el Congreso debe actuar? Cuando uno escucha al Partido Republicano, hay críticas muy fuertes a la migración. Ya inclusive dentro de los demócratas, el presidente Biden dice, necesitamos una orden del Congreso para que esto tenga fondos, para que estas leyes se puedan aplicar, porque se requieren recursos. ¿Cómo le explicamos a alguien en Latinoamérica, si todo el mundo está de acuerdo, por qué no se hace nada? Bueno, como dije hace un par de minutos, es que todo el mundo no está de acuerdo. Hay una diferencia importante entre los que piensan que debería haber menos migración legal y los que piensan que debería haber más migración legal. Desde
El último acuerdo comprensivo fue en el año 86 con el presidente Reagan. Casi llegamos a un acuerdo bastante bueno en el año 2001 entre Estados Unidos y México, sobre todo cuando se buscaba la enchilada entera, pero luego vino el 9/11 y desde entonces no hemos podido lograr un acuerdo por esas discrepancias. Somos un país de migrantes, o sea, reconocemos que así debe ser, pero yo vuelvo a insistir, una migración descontrolada, pues no es un país soberano, no debería poder de hacer eso. Quizás semejante a la discusión de que Estados Unidos no puede ser ni debe ser el policía del mundo, y de igual manera no puede ser el albergue de todos los migrantes mundiales. Tiene que haber un número concordado entre los partidos y basado en ese número dar los recursos necesarios para que haya un flujo migratorio controlado en la frontera. Sí, se nos pasó el tiempo muy rápido hablando hoy sobre las medidas de la Casa Blanca para contener el flujo de migrantes. Le agradezco mucho a usted, doctora Guadalupe Correa, Rafael Medina, también al doctor Craig Deer por sus opiniones que quedaron muy claras, muy bien explicadas en este tema que divide a los Estados Unidos de cara a estas selecciones presidenciales en noviembre. Desde Washington, soy Jaime Moreno y nos vemos la próxima semana.